Escucha, en la oscuridad de la noche, donde los latidos del corazón se convierten en sentencia, ¿estás preparado para sumergirte en la mente de un hombre que jura no estar loco? Un relato que te atrapará, te susurrará al oído y no te dejará escapar hasta el final. Bienvenido a El corazón delator, el clásico inmortal de Edgar Allan Poe. Prepárate, porque lo que viene es puro terror psicológico. Y recuerda, yo no estoy loco. ¿Verdad? Nervioso, muy terriblemente nervioso he estado y estoy. Pero, ¿por qué vais a decir que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, no los había destruido, no los había embotado. Sobre todo, mi sentido del oído era finísimo. Oía todas las cosas del cielo y de la tierra. Oía muchas cosas del infierno. ¿Cómo entonces estoy loco? Escuchad y observad con cuánta cordura, con cuánta calma os puedo contar toda la historia. Es imposible decir cómo se me ocurrió primero la idea, pero una vez concebida me acosó día y noche. No había ningún motivo, ninguna pasión. Yo quería al viejo, nunca me había hecho daño, nunca me había insultado, no codiciaba su oro. Creo que fue su ojo, sí, fue eso. Uno de sus ojos se parecía al de un buitre, un ojo azul pálido, con una película sobre él. Cada vez que caía sobre mí ese ojo, se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me decidí a quitarle la vida al viejo, y así librarme de ese ojo para siempre. Ahora, lo importante es que penséis que yo no estaba loco. La forma en que procedí fue de lo más sabia, de lo más astuta. Nunca fui tan amable con el viejo como durante toda la semana antes de matarlo. Y cada noche, alrededor de la medianoche, empujaba suavemente la puerta de su habitación y abría una rendija, solo lo suficiente para meter la cabeza. ¡Oh! Habríais reído al verme con qué cuidado lo hacía. Movía la puerta muy despacio para que no crujiera. Metía la cabeza por la abertura y luego, con una linterna sorda, toda cerrada de tal modo que no saliera ni un solo rayo de luz, levantaba la tapa con mucho cuidado, tan cuidadosamente, hasta que un fino hilo de luz caía justo sobre el ojo de buitre. Y esto lo hacía durante 7 largas noches, siempre a la misma hora, siempre a medianoche. Pero siempre encontraba el ojo cerrado, y era imposible hacer la obra, porque no era al viejo a quien yo quería matar, sino a su ojo maldito. Cada mañana, cuando amanecía, entraba audazmente en la habitación, le hablaba con valentía, lo llamaba por su nombre en tono cordial, y le preguntaba cómo había pasado la noche. Ya veis, tenía que ser un viejo muy astuto para sospechar que cada noche, justo a las 12, yo lo observaba mientras dormía. La 8ª noche fui más cuidadoso que nunca al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve más rápido de lo que se movía mi mano. Nunca antes había sentido todo el alcance de mis propias facultades, de mi sagacidad. Apenas podía contener mis sentimientos de triunfo. Pensar que estaba allí, abriendo poco a poco la puerta y que él ni siquiera soñaba con mis acciones o pensamientos secretos. Reí entre dientes ante esa idea y quizá él me oyó, porque de repente se movió en la cama como si se sobresaltara. Tal vez creáis que me retiré, pero no. La habitación estaba tan negra como la pez, con la densa oscuridad que viene cuando los postigos están cerrados en una noche profunda y sin estrellas. Sabía que él no podía ver la rendija de la puerta y seguí empujándola más y más, centímetro a centímetro. Había metido ya la cabeza y estaba levantando la tapa de la linterna cuando mi pulgar resbaló sobre el cierre metálico y el viejo se incorporó en la cama, gritando «¿Quién está ahí?». Permanecí completamente inmóvil y no dije nada. Durante 1 hora entera no moví un solo músculo y en todo ese tiempo no oí que volviera a acostarse. Seguía sentado en la cama, escuchando, igual que yo había estado escuchando noche tras noche.
Entonces oí un leve gemido y supe que era el gemido de terror mortal que surge del fondo del alma cuando el miedo la oprime. No era un gemido de dolor o de pena, oh no, era el sonido bajo, ahogado, que brota cuando el horror invade el espíritu. Lo conocía bien. Muchas noches, justo a medianoche, cuando todo el mundo dormía, había surgido de mi propio pecho, profundizando con su eco espantoso los terrores que me enloquecían. Digo que lo conocía bien, sabía lo que sentía el viejo y me compadecí de él, aunque reía en mi interior. Sabía que había estado despierto desde el primer ruido leve, cuando se movió en la cama. Desde entonces el terror no lo había abandonado. Intentaba convencerse a sí mismo de que no era nada, solo el viento en la chimenea, o un ratón que cruzaba el suelo, o simplemente una cigarra que había cantado en el jardín. Sí, intentaba consolarse con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano, porque la muerte que se aproximaba había pasado ante él con su gran sombra negra y había envuelto a la víctima. Y era la influencia fúnebre de esa sombra invisible lo que lo hacía sentir, aunque no veía ni oía nada, la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Cuando esperé mucho tiempo, con mucha paciencia, sin oír que se acostara de nuevo, me decidí a abrir un poquito la linterna. La abrí, no podéis imaginar con cuánta cautela, hasta que al fin un solo rayo tenue, fino como el hilo de una araña, salió de la ranura y cayó sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, abierto de par en par, y yo me enfurecí al mirarlo. Lo vi con perfecta nitidez, todo azul pálido y con aquella película repugnante que helaba la médula en mis huesos. No veía nada más del rostro ni del cuerpo del viejo, porque había dirigido el rayo, como por instinto, precisamente sobre el punto maldito. ¿No os he dicho ya que lo que tomáis por locura es solo una hiperagudeza de los sentidos? Pues ahora, en ese preciso instante, llegó a mis oídos un sonido bajo, sordo, frecuente, como el que haría un reloj envuelto en algodón. También ese sonido lo conocía bien, era el latido del corazón del viejo. Aumentó mi furia, como el redoble de un tambor excita al soldado. Pero mantuve la calma, apenas respiraba, sostuve la linterna inmóvil, intenté mantener el rayo fijo sobre el ojo. Mientras tanto, el latido infernal se aceleraba, se hacía más rápido, más fuerte a cada instante. El terror del viejo debía de ser extremo, cada vez más fuerte, ¿no lo oís? Os digo que estaba allí, en la habitación. El viejo se incorporó en la cama y empezó a gritar, y entonces salté. Con un solo y fuerte grito, abrí la puerta de par en par y me lancé dentro de la habitación. Él lanzó un solo chillido, nada más. En un instante lo derribé sobre el suelo y tiré la pesada cama encima de su cuerpo. Entonces sonreí con satisfacción al ver mi obra casi terminada. Pero durante muchos minutos su corazón siguió latiendo con un sonido sordo y apagado. Eso no me molestaba, no podía atravesar la pared. Por fin cesó. El viejo estaba muerto. Levanté la cama y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Coloqué mi mano sobre su corazón y la mantuve allí muchos minutos. No había ningún latido. Estaba muerto. Su ojo ya no me molestaría más. Si seguís pensando que estoy loco, prestad atención a la astucia con que oculté el cuerpo. La noche avanzaba y yo trabajaba con rapidez, pero en silencio. Primero desmembré el cadáver, le corté la cabeza, los brazos y las piernas. Luego levanté 3 tablas del suelo de la habitación y lo deposité todo entre las vigas. Después volví a colocar las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, habría podido detectar nada sospechoso. No había nada que lavar, ni una mancha de sangre, ni la más mínima señal. Había sido demasiado cuidadoso. Un cubo lo había absorbido todo. Cuando terminé, eran las 4 de la mañana y aún estaba oscuro. Mientras sonaban las campanas de la hora, llamaron a la puerta de la calle. Bajé a abrir con el corazón ligero, pues ¿qué tenía ya que temer? Entraron 3 hombres que se presentaron con perfecta calma como oficiales de policía. Un vecino había oído un grito y, temiendo alguna desgracia, había avisado a la comisaría.
Sonreí, porque ¿qué tenía que temer? Les di la bienvenida. Les expliqué que yo mismo había gritado durante una pesadilla y que el viejo estaba de viaje en el campo. Los llevé por toda la casa, les invité a buscar, a registrar todo. Les conduje al fin a su habitación, les mostré sus tesoros, seguros y tranquilos. En el entusiasmo de mi confianza, traje sillas a la habitación y les rogué que descansaran allí mientras yo mismo, con la audacia de mi triunfo perfecto, colocaba mi propia silla sobre el mismísimo lugar donde reposaba el cadáver de la víctima. Los oficiales quedaron satisfechos. Mis modales los habían convencido. Yo estaba singularmente a gusto. Se sentaron y charlaron de cosas comunes, mientras yo respondía con alegre soltura. Pero al cabo de un rato empecé a sentirme pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y me parecía oír un zumbido en los oídos, pero ellos seguían sentados y charlando. El zumbido se hizo más claro, se volvió más continuo. Para librarme de aquella sensación, hablé, con acento agudo con mayor vehemencia. Pero el ruido aumentaba sin cesar. Me levanté y discutí tonterías, con voz alta y gestos violentos, pero el ruido seguía creciendo. ¿Por qué no se iban? Caminé de un lado a otro con pasos pesados, como si las observaciones de los hombres me enfurecieran, pero el ruido crecía constantemente. ¡Oh Dios! ¿Qué podía hacer? Lo combatí, lo maldije, lo desafié, y el ruido seguía creciendo, creciendo, creciendo. Se hacía más fuerte, más fuerte, más fuerte a cada instante. Los oficiales seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no lo oyeran? Dios Todopoderoso. No, lo oían, sospechaban, lo sabían, se estaban burlando de mi horror. Eso creí entonces y eso creo ahora. Pero cualquier cosa era mejor que aquella agonía. Cualquier cosa era más tolerable que aquella burla. Ya no podía soportar aquellas sonrisas hipócritas, sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchad, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¡Villanos!, grité, ¡dejad de fingir! ¡Lo confieso todo! ¡Arrancad esas tablas! ¡Aquí, aquí! ¡Es el latido de su horrible corazón! Así terminó mi relato. Los oficiales se lanzaron sobre las tablas y las levantaron en un instante. Allí estaba el cuerpo, ya frío y rígido, con la sangre coagulada. Pero el corazón, aquel corazón maldito seguía latiendo, 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 con un sonido cada vez más fuerte que me perforaba el alma. ¿Comprendéis ahora por qué os he contado todo esto con tanto detalle? No fue por locura. Fue por esa agudeza terrible de los sentidos que la enfermedad me había dado. Fue ese ojo de buitre, y ese corazón que, incluso después de la muerte, siguió delatándome. ¿Creéis aún que estoy loco? Pues yo os digo que ningún loco podría haber planeado con tanta frialdad, ni ocultado con tanta perfección, ni confesado con tanta claridad bajo el peso insoportable de aquel latido eterno. El corazón delator, siempre latiendo, siempre acusando, incluso más allá de la tumba. Los tres oficiales se miraron un instante, sorprendidos por mi súbito cambio. Sus sonrisas educadas se congelaron. Uno de ellos, el más alto, se levantó lentamente mientras los otros dos se agachaban ya sobre las tablas. El sonido, ese maldito latido sordo y constante, seguía retumbando en mis oídos, cada vez más fuerte, como si el propio infierno hubiera decidido unirse a la sinfonía de mi condena. Con manos expertas levantaron las maderas. El olor a madera vieja y a algo más denso, metálico, invadió la habitación. Allí yacía el cuerpo, desmembrado con precisión quirúrgica, envuelto en su propia sangre ya oscura y espesa. La cabeza, los brazos, las piernas, todo colocado con el mismo cuidado con que un artesano guarda sus herramientas. Pero el corazón, ¡oh!, ese corazón no había callado. Latía con furia, como si quisiera salirse del pecho destrozado y señalarme directamente con cada pulsación. Me tapé con acento agudo los oídos con ambas manos, pero era inútil.
El sonido no venía de fuera, venía de dentro de mi cráneo, perforándome el cerebro, vibrando en cada hueso. Los oficiales me observaban ahora con ojos fríos, calculadores, ya no sonreían. Uno de ellos sacó unas esposas que brillaron bajo la luz mortecina de la lámpara. «¿Qué habéis hecho?», preguntó el más bajo, aunque ya lo sabía. Todos lo sabían. El corazón se lo había contado todo. Caí de rodillas sobre las tablas húmedas. Las lágrimas, calientes y furiosas, me corrían por las mejillas. Yo, que había sido tan astuto, tan cuidadoso, tan dueño de cada segundo, ahora era solo un despojo tembloroso. El ojo del viejo ya no existía, pero su corazón me había sobrevivido. Me había delatado desde la tumba improvisada que yo mismo había cavado bajo mis pies. Imaginaos la escena. La habitación que había sido testigo de mi triunfo perfecto se convirtió en un tribunal improvisado. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, respirando al ritmo de aquel latido implacable. Boom, boom, boom. Cada golpe era una acusación, cada pausa un momento de falsa esperanza que se rompía inmediatamente después. Los oficiales me levantaron del suelo sin violencia, pero con firmeza. Sentí el frío del metal alrededor de mis muñecas y, por un instante absurdo, pensé en lo irónico que resultaba. Yo, que había controlado cada movimiento durante semanas, ahora no podía ni mover las manos libremente. «Contadnos otra vez cómo ocurrió», dijo uno de ellos con voz neutra, casi aburrida. Pero yo ya no podía hablar con calma. Las palabras salían a borbotones entrecortadas, como si el propio corazón del viejo me estuviera dictando la confesión. Les conté del ojo, de las 7 noches de espera, de la linterna sorda, del momento preciso en que el rayo de luz cayó sobre aquella pupila azul pálida y velada. Les describí el grito ahogado, el peso de la cama aplastando el cuerpo frágil, el desmembramiento meticuloso, la limpieza obsesiva. Mientras hablaba, el latido no cesaba. Al contrario, parecía alimentarse de mis palabras, crecer con cada detalle que revelaba. Los oficiales intercambiaban miradas. Uno tomó notas en una pequeña libreta. Otro revisaba el suelo con una linterna más potente que la mía. Cada vez que su luz barría las tablas, yo sentía que el corazón latía más fuerte, como si protestara por ser descubierto. Fuera, la noche empezaba a clarear. Los primeros rayos grises del amanecer se filtraban por las rendijas de los postigos. Recordé con amarga ironía cómo, solo unas horas antes, había creído que la oscuridad sería mi aliada perfecta. Ahora, la luz revelaba todo, mis manos temblorosas, mi rostro desencajado, el sudor frío que me empapaba la frente. Me sacaron de la casa mientras el latido seguía persiguiéndome. Bajamos las escaleras que tantas veces había subido con sigilo. Cada peldaño era un golpe más en mi conciencia. Los vecinos se asomaban a las puertas, curiosos, asustados. Susurros corrían de boca en boca. El viejo, un grito, la policía. Yo quería gritarles que callaran, que el verdadero grito estaba dentro de mí, que nunca dejaría de sonar. En la calle, el aire frío de la madrugada me golpeó el rostro. Por un segundo creí que el latido se debilitaría lejos de aquella habitación maldita. Pero no, viajaba conmigo, incrustado en mi mente, como una maldición eterna. Boom, boom, más rápido ahora, como si celebrara mi derrota. Mientras me metían en el carruaje policial, miré por última vez hacia la ventana del viejo. Durante un instante fugaz, creí ver una sombra azul pálida observándome desde dentro. Parpadeé, no había nada, solo la oscuridad y el eco de mi propia locura o de mi cordura demasiado aguda. ¿Entendéis ahora la verdadera naturaleza del terror? No son los monstruos bajo la cama, ni las sombras en el pasillo. El peor horror nace dentro de nosotros, se alimenta de nuestra astucia y al final nos delata con un simple latido. Un latido que nunca, jamás se detendrá. El carruaje se puso en marcha. Las ruedas traqueteaban sobre los adoquines, pero por encima de todo sonido, por encima de las voces de los oficiales y de los cascos de los caballos, seguía oyéndose claro, nítido y acusador el corazón delator.
Y así, amigos míos, es como un hombre que se creía más listo que la muerte terminó entregado por el único testigo que no pudo silenciar. El carruaje se puso en marcha. Las ruedas traqueteaban sobre los adoquines, pero por encima de todo sonido, por encima de las voces de los oficiales y de los cascos de los caballos, seguía oyéndose claro, nítido y acusador el corazón delator. Y así, amigos míos, es como un hombre que se creía más listo que la muerte terminó entregado por el único testigo que no pudo silenciar. El carruaje avanzaba por las calles empedradas como un barco a la deriva en un mar de niebla. Cada traqueteo de las ruedas parecía sincronizarse con ese latido implacable que me perforaba el cráneo. ¡Bum! 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 No era solo sonido, era una presencia viva, húmeda, caliente, que respiraba dentro de mi cabeza. Intenté hablar con los oficiales, explicarles una vez más que todo había sido necesario, que el ojo me había obligado, que yo no era un monstruo sino una víctima de aquella mirada azul y velada. Pero las palabras se me atragantaban. Ellos solo me observaban en silencio, con esa mezcla de lástima y repulsión que se reserva a los dementes. Llegamos a la comisaría cuando el sol ya despuntaba, frío y gris, como si hasta la luz temiera iluminar mi crimen. Me hicieron bajar, mis piernas apenas respondían. El corazón del viejo me acompañó dentro del edificio, latiendo más fuerte entre aquellas paredes desnudas y frías. Me sentaron en una sala pequeña. Una lámpara de aceite proyectaba sombras largas que bailaban como dedos acusadores. «Contadlo todo desde el principio», ordenó un hombre de bigote espeso, probablemente el inspector. Y lo hice, con lujo de detalles. Les hablé con acento agudo de las noches de sigilo, de la linterna sorda que apenas dejaba escapar un hilo de luz, del instante exacto en que el ojo se abrió y me miró. Les describí cómo el cuerpo crujió bajo la cama, cómo corté la carne con precisión casi amorosa, cómo lavé cada gota de sangre hasta que el suelo brilló. Mientras hablaba, el latido crecía. Ya no era solo en mis oídos, lo sentía en el pecho, en la garganta, en las puntas de los dedos. Los hombres se miraban. Uno tomó notas rápidas, otro se frotaba las sienes, incómodo. Yo sonreía, o al menos intentaba sonreír, porque aún creía que podía convencerlos de mi cordura. ¿No veían la perfección de mi plan? ¿No entendían que solo un genio podía haberlo ejecutado todo con tanta limpieza? Pero el corazón, ese maldito corazón, no me dejaba terminar las frases. Se aceleraba, se burlaba, me interrumpía. Finalmente me derrumbé. Caí de rodillas frente a ellos, golpeándome la cabeza contra el suelo de madera. «¡Escuchadlo!», grité. «¿Cómo es posible que no lo oigáis? Está aquí, debajo de las tablas, dentro de mí, en todas partes. El corazón del viejo sigue latiendo. Me delata, me acusa, no calla nunca». Los oficiales se pusieron de pie. Ya no había dudas en sus rostros. Uno me sujetó con fuerza mientras otro llamaba a más hombres. Sentí las cadenas cerrarse alrededor de mis muñecas y tobillos. El sonido metálico se mezcló con el latido, creando una sinfonía infernal que solo yo podía apreciar en su totalidad. Me llevaron por pasillos largos y oscuros. Cada puerta que se cerraba detrás de mí era un clavo más en mi ataúd. Y aún así, el corazón seguía allí, fiel, incansable, victorioso. ¡Bum! ¡Bum! Más rápido ahora, como celebrando su triunfo eterno. En la celda, solo, con las paredes desnudas y una pequeña ventana por la que apenas entraba luz, comprendí la verdad final. Yo no había matado al viejo, había matado mi propia paz. Había enterrado mi cordura bajo aquellas tablas junto con su cuerpo mutilado. Y el corazón, ese corazón delator, no era el suyo, era el mío, que nunca volvería a latir en silencio. Ahora ya lo sabéis todo, cada detalle, cada segundo de terror y de astucia. ¿Creéis todavía que estoy loco? ¿O entendéis como yo lo entendí demasiado tarde, que la verdadera locura no está en los actos, sino en el eco que dejan para siempre? Escuchad con atención, ¿lo oís? En la quietud de la noche, cuando todo parece en calma, todavía late. Latirá siempre. El corazón delator nunca se detiene.
Y ahora vosotros también lo habéis oído.